Buenas tardes. Eh, Soy la doctora Adriana Iturzaeta, médica pediatra del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, de Argentina. Y vamos a dar comienzo al cuarto bloque del cuarto simposio de actualización sobre prevención cardiovascular desde la infancia, qué saber y hacer. Y el tema que vamos a tratar es hipertensión arterial desde el neonato hasta el adulto. Me acompaña en la coordinación el doctor Cristian Ramírez, que es médico pediatra y cardiólogo infantil, coordinador del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera de Managua, Nicaragua. Bienvenido, doctor Cristian Ramírez. Buenos días a todos, mucho gusto, es un placer estar contigo, Adriana, y bienvenido a este bloque de hipertensión arterial. Bueno, te cedo la palabra para que comencemos. Ok, como introducción al tema, sabemos, como venimos escuchando en los diferentes bloques, que la hipertensión arterial es un importante factor de riesgo modificable de desarrollo de enfermedad cardiovascular en el adulto que comienza y tiene su origen en la infancia. Por lo cual, esta mesa va a tratar sobre la hipertensión arterial desde el neonato hasta el adulto, y voy a dar paso al primer disertante, que es el doctor Pomposi, que es médico pediatra y especialista en hipertensión arterial, jefe de la unidad de riesgo cardiovascular e hipertensión arterial del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan P. Garrahan, que va a tratar el tema sobre hipertensión arterial en neonatos y lactantes. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Sociedad Interamericana de Cardiología esta invitación. Yo voy a hablar de hipertensión arterial en el recién nacido y lactante. Como sabemos, la presión arterial del recién nacido depende de la edad gestacional, del peso de nacimiento y de la edad postconcepcional. A manera de introducción, podemos decir que esta cambia rápidamente en el periodo neonatal inmediato durante la adaptación hemodinámica a la vida extrauterina y al medio ambiente, especialmente en niños prematuros. Los hijos de padres hipertensos y fumadores nacen con valores de presión arterial algo mayores cuando se los compara con hijos de normotensos y no fumadores. La mayoría de los niños recién nacidos que tienen hipertensión arterial, esta se resuelve con el tiempo, pero en pacientes prematuros o en aquellos recién nacidos de bajo peso, tienen mayor posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular en etapas posteriores de la vida y sobre todo hipertensión arterial futura. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en recién nacidos sanos y de término? Es de alrededor del 0,2%, pero en niños internados en unidades de cuidados intensivos, esta prevalencia aumenta al 1 o al 2%, siendo el 25% de estos pacientes hipertensos que en la unidad de cuidados intensivos no necesitan recibir medicación antihipertensiva. ¿Cómo cambia la presión arterial en el posnacimiento inmediato? Llámese de un recién nacido de término, de un recién nacido pretérmino, de un prematuro extremo o de un niño con muy bajo peso para edad gestacional. En el paciente de término, ya la presión aumenta entre el primero y el segundo día, alcanzando su pico a los 7 días. Mientras que en los pacientes prematuros extremos y de muy bajo peso, esta comienza a aumentar entre el quinto y el séptimo día y alcanza su pico máximo en general a las 2 semanas. Ambas presiones en los pacientes de términos y en los prematuros y los de muy bajo peso se equiparan alrededor de la tercera semana. Como vemos acá en esta diapositiva, lo que se compara es la presión arterial sistólica y diastólica y la presión arterial media con un intervalo de confianza del 95% en niños con muy bajo peso de nacimiento, entre aquellos que tienen bajo peso de nacimiento y la edad gestacional. A medida que, como vemos por regresión a la media, en general lo que vemos es que los pacientes a medida que va aumentando el peso de nacimiento, aumenta la presión, así como también aumenta con la edad gestacional. ¿Cómo podemos medir la presión arterial en este tipo de pacientes?
Bueno, tenemos dos métodos. El método invasivo, a través de un catéter central, que nos mide la presión arterial central. Y por el método no invasivo, a través de diferentes equipamientos. El más utilizado y el más confiable son los equipos oscilométricos. Otra cosa importante para tener en cuenta en este tipo de pacientes es el uso del manguito apropiado, que debe cubrir el 80% de la circunferencia del brazo del bebé o lactante, en este caso. El ambiente, por supuesto, debe ser confortable, el bebé debe estar en decúbito supino o prono, sin llorar, con la cabeza no erguida y sin alimentarse. En general, en todo paciente, en medida que llega a su consultorio o está en una unidad de cuidados intensivos, se deberá tomar la presión arterial en la primera consulta de los 4 miembros. La detección de la presión arterial en menor de 3 años no se considera un método rutina de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, salvo en aquellos niños que son considerados de riesgo o que estén en una unidad de cuidados intensivos. Como vemos en esta diapositiva, hay diferentes tamaños de manguito para diferentes circunferencias de brazos de acuerdo al tamaño de cada bebé. Como dije antes, lo que más importa es el ancho de los manguitos, y en general el largo debe ser aproximadamente el 45% del brazo, del largo del brazo del bebé. ¿Qué situaciones debemos tener en cuenta cuando medimos la presión arterial no invasiva en un recién nacido? Bueno, a saber, las mediciones oscilométricas son más fidedignas que las auscultatorias. En general, estos métodos oscilométricos sobreestiman la presión arterial media con respecto a las presiones intraarteriales entre 3 y 8 milímetros de mercurio. La presión arterial, mientras el recién nacido o el lactante se está alimentando, puede aumentar 20 milímetros de mercurio, así como también entre 17 y 30 milímetros de mercurio, cuando los bebés no están tranquilos. La edad y la presión arterial materna, así como el índice de masa corporal y el nivel socioeconómico, se han relacionado con mayor presión arterial en recién nacidos y sobre todo con más prematuridad. La diabetes materna sería una de las relacionadas positivamente con la presión arterial más elevada al nacer y con recién nacidos pretérminos. El síndrome de HELP y la corianominitis se asocian a niveles bajos de presión arterial en el recién nacido. El labetalol puede estar relacionado con hipotensión neonatal, por eso puede darse en infusión continua, pero también puede darse en bolo. Nacer con bajo peso para edad gestacional se asocia primero a índices más bajos de presión en los primeros días de la vida, de presión arterial, pero esta aumenta rápidamente durante el primer mes de vida. El uso de corticoides para algunos autores, 7 días previos al nacimiento, elevan la presión arterial, mientras que no fue confirmado por otros autores. Y existe un aumento de la presión arterial entre los primeros 3 a 6 meses de vida, y a partir de ahí estos valores se estabilizan, y esto es confirmado por las tablas de la Task-Force. ¿Cómo definimos la hipertensión arterial en un recién nacido en lactante? Es cuando el promedio de presión arterial sistólica y o diastólica es mayor o igual al percentilo 95 en niños de igual edad, igual peso y edad tanto gestacional o como postconcepcional. Debemos hacer entre 2 y 3 tomas para asegurarnos. No es fácil, en general, controlar la presión en este tipo de chicos. Para eso existen percentilos para prematuros o de bajo peso, desde la semana 26 a las 44, como también existen las famosas percentilos para niños y niñas de la Task-Force del año 1987, que van desde el recién nacido hasta el año de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial en este grupo de pacientes? Bueno, la prematurez, el bajo peso para la edad gestacional, el catéter de la arteria umbilical, la enfermedad pulmonar crónica, el ductus arterioso persistente, la insuficiencia renal y las anomalías congénitas renales,
la hemorragia interventricular, los corticoides, el ECMO, la asfixia perinatal, convulsiones y la enterocolitis necrotizante. ¿Cuáles serían las causas de hipertensión arterial neonatal? Son múltiples. Las más frecuentes podemos hablar de la trombosis o de la arteria y de la vena renal. Muchas veces como consecuencia previa tenemos un cateterismo umbilical, de la arteria umbilical. En general, en este tipo de pacientes, también tenemos la coartación de aorta, con la palpación de los pulsos inguinales, en general la displasia broncopulmonar, las anomalías renales del parénquima renal, como ser la displasia renal multiquística y los riñones displásicos, y en general también una causa a considerar sería la circulación extracorpórea, que cada vez se está usando más en las terapias intensivas. También el uso de corticoides puede traer hipertensión transitoria, lo mismo que la sobrecarga del volumen, lo mismo que el uso de agentes adrenérgicos, como la fenilefrina, la cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso, en general, sobre todo en el uso de pacientes con apneas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, lo más importante es una muy buena anamnesis, como vemos, pero esta anamnesis debe partir desde la concepción del bebé, de los primeros momentos del embarazo de la madre. Hay que interrogar sobre cómo fue su embarazo, cómo fue sobrellevado este embarazo, ¿no? Y los antecedentes, si ha tenido otros embarazos esta mamá. En general, por supuesto que son importantes los antecedentes familiares de diabetes, sobre todo diabetes materna, como dije antes, y en general también los antecedentes cardíacos, los antecedentes de alguna muerte en algún familiar muy cercano desde muy pequeño, que nos orienten a pensar que esto podría relacionarse con hipertensión arterial. En general, la clínica con signos sin síntomas, muchos de estos pacientes pueden ser asintomáticos, pero los que pueden ser sintomáticos son, por ejemplo, en el caso de un paciente con una coartación de aorta, que uno puede tener pulsos disminuidos en miembros inferiores. La otra cosa puede ser la palpación de una tumoración abdominal, como puede ser el caso de una trombosis venosa o arterial. ¿Y qué estudios pediríamos de rutina? Bueno, la orina completa, el urocultivo, el IPC, que es el índice proteinuria quetinuria, o el RAC, relación albuminuria quetinuria, el hemograma, el recuento de plaquetas, los electrolitos, la urea, la creatinina y el calcio. Dentro de las imágenes podemos pedir una RF de tórax, una ecografía renal y vesical con Doppler, ecocardiograma y ecografía abdominal. Dentro de los estudios más específicos, podríamos pedir un perfil tiroideo, catecolaminas, una actividad de renina plasmática y aldosterona, el cortisol, y podríamos hacer estudios un poquito más invasivos, como puede ser una cistoretrografía miccional, una aortografía, una angiografía renal y un centellograma con DMSA para evaluar funcionalidad renal. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre en este tipo de pacientes debemos descartar enfermedad secundaria. ¿Cuál sería la indicación de tratamiento en estos niños? Bueno, lo primero que tenemos que corregir son las causas iatrogénicas, como puede ser sobrecarga de volumen, el dolor, los inotrópicos, los corticoides, etcétera, etcétera. No vamos a tratar a neonatos lactantes asintomáticos con presión arterial sistólica entre percentilo 95 y 99, pero sí podemos tratar a todo niño sintomático con daño de órgano blanco que su presión arterial supere el percentilo 99. Las crisis hipertensivas, por supuesto que también, y si se da tratamiento con drogas endovenosas, y en pacientes con hipertensión arterial crónica o subaguda, el descenso de la presión arterial debe ser en forma lenta, siendo un 25% el descenso en forma inicial y luego en forma lenta y paulatina, el resto para llegar a valores normales. ¿Qué drogas utilizamos en la crisis hipertensiva? Por supuesto que son todas drogas endovenosas, el nitroprusiato de sodio,
tener en cuenta los tiocianatos en infusión constante, la hidralazina, que puede ser en bolo o en infusión continua, la nicardipina como bloqueante cálcico en infusión continua, el esmonol, que es un beta bloqueante en infusión endovenosa, y el labetalol, que es un bloqueante alfa-beta, que puede ser en bolo o en infusión constante. Para la urgencia hipertensiva, bueno, y el paciente puede hacer uso de la vía oral, digamos, podemos usar los inhibidores de la enzima de conversión, los vasodilatadores arteriales como hidralazina o minoxidil, los bloqueantes cálcicos como la amlodipina y la dipina, el propanolol dentro de los beta bloqueantes, los alfa-beta, el labetalol por vía oral, también podemos, en general, no tenemos en nuestro país, y es difícil de conseguir, la espironolactona, hidroclorotiazida y la furosemida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la atención. A continuación tendremos el próximo disertante, doctora Isabel Britton Guimaraes, profesora adjunta del Departamento de Pediatría de la Universidad Federal de Bahía y es coordinadora del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Ana Neri, UFPA, Brasil. Ella nos va a disertar hipertensión arterial en niños y adolescentes. Com todo gosto, com você, a doutora Isabel. Olá, vamos falar sobre hipertensão arterial em crianças e adolescentes. Sabemos que a hipertensão arterial é a doença crônica mais frequente no mundo, sendo considerado o mais importante fator de risco cardiovascular. Constitui um dos maiores problemas de saúde pública nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A prevalência de hipertensão na população pediátrica é estimada em torno de 3 a 5%. O estudo ERICA, que foi um estudo de risco cardiovascular realizado aqui no Brasil, estudou 78 mil adolescentes entre 12 a 17 anos e foi observado a prevalência total de pressão arterial elevada em torno de 14,5%. A prevalência total de hipertensão foi em torno de 9,6%. E em cerca de 17,8% desses indivíduos, a prevalência de hipertensão foi atribuída à obesidade. A hipertensão na pediatria, ela pode estar associada ao desenvolvimento de lesões do órgão-alvo, como hipertrofia ventricular esquerda, aumento da espessura mesenquimal carotídea, redução da distensibilidade arterial e estreitamento arteriolar da retina. Qual a definição de hipertensão em crianças e adolescentes? Nós definimos quando a pressão arterial sistólica e ou diastólica estiver maior ou igual a percentil 95, de acordo com idade, sexo, percentil de estatura, em 3 ou mais ocasiões diferentes. Em 2017, houve uma atualização na definição dos critérios de pressão arterial para a faixa etária pediátrica, de acordo com a Academia Americana de Pediatria, se estabelecendo que para crianças entre 1 e menor que 13 anos de idade, seria considerada a pressão arterial normal se ela estivesse sistólica e diastólica abaixo do percentil 90, e para adolescentes maior ou igual a 13 anos, vamos considerar uma pressão sistólica normal abaixo de 120 milímetros de mercúrio e diastólica abaixo do 80 milímetros de mercúrio. Será considerada uma pressão arterial elevada na área criança abaixo de 13 anos de idade, se a pressão sistólica e diastólica estiver maior ou igual ao percentil 90 e abaixo do percentil 95, ou 120 por 80 e abaixo do percentil 95, o que for menor. Observa-se que para adolescentes maior ou igual a 13 anos, vamos considerar uma pressão arterial elevada se a pressão sistólica estiver entre 120 e 129 e a diastólica menor que 80 milímetros de mercúrio. Hipertensão estágio 1, para crianças até abaixo de 13 anos de idade, se ela tiver sistólica e diastólica acima do percentil 95, até menor do que percentil 95 mais 12, ou uma pressão de 130 por 80 até 139 por 89. E no adolescente maior ou igual a 13 anos, se ele tiver uma pressão entre 130 por 80 até 139 por 89. E hipertensão estágio 2, uma pressão sistólica e diastólica acima do percentil 95 mais 12, ou maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, que for menor,
e no adolescente maior que 13 anos, acima, maior ou igual a 140/90. Observe que houve uma modificação em relação a essas tabelas, são tabelas atualizadas, baseadas na população do Task Force 4, onde foram excluídos dessas tabelas de normalidade as crianças e adolescentes que tinham excesso de peso e obesidade. Então, dessa forma, essas novas tabelas, observa-se que os níveis pressóricos estarão mais reduzidos a partir do momento que foram excluídos indivíduos com excesso de peso, tanto para meninas como para meninos. Um dado bastante interessante é nós utilizarmos screenings, valores que nós podemos pensar que vamos rastrear esses indivíduos a partir do momento que meninos e meninas tiverem esses níveis pressóricos de acordo com a idade, devemos obrigatoriamente excluir níveis pressóricos elevados. Bom, para o diagnóstico de hipertensão arterial, alguns critérios nós precisamos utilizar. Primeiro, como vamos fazer a medida dessa pressão arterial nessas crianças e adolescentes? Preferencialmente no braço direito, os pacientes abaixo de 3 anos de idade devem estar na posição supina, e as crianças maior ou igual a 3 anos de idade, elas devem ser aferidas a pressão arterial na posição sentada, com o braço apoiado ao nível do coração e se utilizando os manguitos adequados. Observe que os manguitos adequados serão aqueles que têm uma extensão da bolsa inflável que deve ser 80% a 100% da circunferência da porção superior do braço, e a largura deve ser pelo menos 40% do braço. Devemos também investigar se existe alguma história relacionada ao nascimento de prematuridade, algum comprometimento de crescimento e desenvolvimento dessa criança, observar se existe história de alterações renais, urológicas, endócrinas, cardiovasculares e neurológicas que possam levar a nós pensarmos em doenças secundárias ocasionando a elevação da pressão arterial, como também o uso de medicações ou de substâncias que possam interferir nos níveis pressóricos. E também investigar a história familiar de hipertensão, a partir do momento que existem trabalhos que mostram que indivíduos que têm parentes primeiro-grau hipertensos têm uma tendência a níveis pressóricos das curvas, nos limites superiores das curvas de distribuição. No exame físico, devemos calcular o índice de massa corporal a partir do momento que a elevação do peso corporal pode ser um fator de aumento da pressão arterial, e devemos sempre estar atentos em avaliar sinais que possam ser sugestivos de hipertensão arterial secundária. Então, aqui nós temos uma lista de vários sinais que devem ser investigados, como aumento da frequência cardíaca, podendo ser um sinal de hipertiroidismo, aumento do peso corporal, podendo pensar em síndrome de Cushing. Vários são os sinais que devem ser investigados para se afastar causas secundárias de hipertensão arterial. Nossos objetivos em relação a esses testes de rastreamento é confirmar diagnóstico, definir a etiologia, se é uma hipertensão primária ou secundária, e tentar avaliar se existem lesões de órgão-alvo ou fatores de risco cardiovascular associado à hipertensão nesses pacientes. Então, de uma maneira geral, todos os pacientes devem fazer uma avaliação análise urinária, devem fazer um perfil bioquímico que deve incluir eletrólitos, função renal, perfil lipídico, que deve incluir colesterol total e HDL colesterol. Aqueles indivíduos abaixo de 6 anos de idade devem fazer um ultrassom renal, no intuito de afastar a doença renal como causa da hipertensão arterial, ou naqueles acima de 6 anos de idade que tenham alguma alteração da função renal ou do sedimento urinário. Nos pacientes com excesso de peso, devemos pedir também uma hemoglobina A1C, devemos pedir avaliação hepática, transaminases, na ideia de afastar uma esteatose hepática desses pacientes. E também alguns testes devem ser solicitados, baseado na história, exame físico, principalmente relacionados à avaliação da função tiroidiana, rastreamento de uso de drogas. A apneia do sono pode ser uma causa de hipertensão arterial, então, a depender de ser um paciente que fica sonolento durante o dia, ronca à noite, história de apneia, pensar em fazer uma polissonografia.
Testes mais específicos para hipertensão secundária vai ser solicitado no caso de avaliação de pacientes com síndrome de Cushing, pensando em dosagem de nível de renina plasmática, dosagem de cortisol, avaliação da função tiroidiana, exames específicos de autoanticorpos no intuito de afastar lúpus, ou naqueles pacientes que existe uma possibilidade de feocromossintoma, solicitar a dosagem de catecolaminas urinárias, metonefrinas urinárias e metonefrinas sépticas. A monitorização ambulatorial da pressão arterial vem ganhando espaço e vem sendo utilizados em algumas condições. Naqueles pacientes que vêm tendo elevação da pressão arterial na medida do consultório, esse paciente, durante um ano, então, ele deve ser solicitado uma monitorização ambulatorial da pressão arterial. Aqueles pacientes que mantêm níveis pressóricos compatíveis com estágio 1 em 3 visitas distintas, deve fazer parte da investigação de casos de hipertensão secundária, doença renal crônica, diabetes, aquele paciente com apneia do sono, obesidade, pacientes que tinham coartação de aorta que foi corrigida, é importante o uso da monitorização ambulatória da pressão arterial, como também em pacientes com transplante de órgão sólido e hipertensão arterial resistente. Chamando a atenção que devemos utilizar monitores validados para a faixa etária pediátrica. Em 2022, a American Heart Association publica uma atualização da classificação que deve ser utilizada para a definição dos níveis normais de pressão arterial na faixa etária pediátrica, tanto abaixo de 13 anos como maior ou igual a 13 anos, tanto em relação aos níveis pressóricos considerados normais, a média de pressão arterial sistólica e diastólica para esses pacientes, como também para a definição dos critérios de hipertensão do jaleco branco, hipertensão mascarada e hipertensão ambulatorial. Mas qual é o nosso objetivo de tratamento na criança e adolescente com diagnóstico de hipertensão? A terapia não farmacológica, ela vai estar indicada em todos os casos de pacientes que têm uma pressão arterial acima do percentil 90 ou abaixo de 130/80 em indivíduos maior ou igual a 13 anos de idade. Devemos pautar essa terapia não farmacológica em redução do peso corpóreo, estimular a atividade física, intervenções dietéticas, com redução da ingesta de sal, alimentação saudável, priorizando a dieta DASH e manejo do estresse. Naqueles pacientes que seja iniciado a terapia farmacológica, ela vai estar indicada nos casos de hipertensão secundária sintomática, devido à doença renal crônica ou diabetes mellitus, naqueles pacientes que têm a presença de lesão de órgão-alvo, e paciente com hipertensão estágio 2, que não tenha tido nenhuma modificação aparente de níveis pressóricos, e aqueles pacientes que têm hipertensão não responsiva à mudança de estilo de vida. O objetivo vai ser a redução da pressão arterial abaixo do percentil 90. Naqueles pacientes que não tenham tido uma mudança apenas de níveis pressóricos em 6 meses com monoterapia, considerar encaminhar esses pacientes para o especialista em hipertensão pediátrica. Bom, um outro ponto importante é como acompanhar esses pacientes. Então, a frequência de segmento no follow-up desses pacientes vai depender da severidade e da necessidade de tratamento farmacológico. Aquele indivíduo que consegue manter um acompanhamento apenas com terapia não farmacológica, é recomendado que o segmento seja a cada 3, 6 meses, e a monitorização domiciliar da pressão, ela pode ser recomendada. Naqueles pacientes que existe necessidade de tratamento farmacológico, eles devem inicialmente ser avaliados quinzenalmente ou mensalmente, até que tenha atingido a dose ideal da medicação para controle pressórico e ver a necessidade de associação de outras medicações. E por isso a necessidade de um acompanhamento inicialmente mais de perto. Depois que você tem um controle adequado da pressão, esses pacientes podem ser reavaliados em 4 a 6 semanas. Aqueles que já têm uma pressão arterial controlada medicamentosa podem ser acompanhados a cada 3 meses. Observem que a medida da pressão ambulatorial da pressão arterial, ela passa a ser indicada naqueles que não tiveram um controle adequado da pressão
ou naqueles casos que existe um risco de hipertensão mascarada, como no caso do paciente portador de coarctação de aorta corrigida. Então, para finalizar, gostaria de dizer que toda criança e adolescente maior ou igual a 3 anos de idade deve ter a sua pressão arterial aferida anualmente. Toda criança e adolescente maior ou igual a 3 anos de idade, com sobrepeso, que tem doença, uso crônico de medicações que podem aumentar a pressão arterial, que tem uma doença renal, que tem uma coarctação de aorta e diabetes, devem ter a sua pressão arterial checada em toda avaliação clínica. E que a pressão arterial, a sua mensuração em crianças e adolescentes é uma ação básica de saúde e deve ser considerada como um fator importante de prevenção de complicações, não só nas fases iniciais da vida, como também tentando levar em consideração os efeitos deletérios ao longo prazo de uma pressão arterial elevada. Gracias. Muchas gracias, doctora. Damos paso a la tercera presentación, que va a estar a cargo de la doctora Carmen Decundo. Ella es reumatóloga pediatra de la sección Reumatología Pediátrica del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y es coordinadora del programa de transición de dicho hospital. Ella nos va a presentar el tema transición al adulto. Bienvenida, doctora. En principio quiero agradecer a los organizadores de este simposio por la invitación, en especial a la doctora Iturzaeta, que me convoca siempre para este tema. Quiero comenzar este breve encuentro con ustedes con una historia chiquitita para comenzar. Les voy a contar lo que le pasó a Sofía. Sofía tiene una cardiopatía congénita por la cual fue intervenida quirúrgicamente 2 veces durante su infancia. El diagnóstico y el seguimiento se realizó en un hospital pediátrico. Cuando cumplió 18 años pasó al cuidado de un equipo de cardiólogos de adultos. En uno de sus controles se le ordenó realizar un ecocardiograma. Solicitó un turno en un centro al que la derivó su seguro médico. El médico que le realizó el estudio le dijo que no podía hacer el informe porque no entendía lo que estaba viendo. Esta es una historia que puede también repetirse con otros pacientes con enfermedades crónicas, con enfermedades que son comunes en la infancia, pero que es raro que un especialista de adultos tenga conocimiento. Algunos datos concretos con respecto a los pacientes con cardiopatías congénitas. Sabemos que entre los adolescentes y adultos jóvenes que están en este proceso de transición y que tienen cardiopatías congénitas corresponden al 15 al 20% de la población con esta patología. De más de 1.400.000 de adultos con cardiopatías congénitas, al menos en Estados Unidos, solo el 30% continúa en seguimiento. Estos pacientes además tienen requerimientos de salud particulares y necesitan una adecuada y precisa coordinación entre los múltiples subespecialistas pediátricos y de adultos. Pero, ¿qué es la transición? ¿Qué es lo que entendemos por transición para ponernos de acuerdo? Es el pasaje planificado de los adolescentes o adultos jóvenes con enfermedades crónicas de un sistema de atención pediátrico a uno de adultos, ¿sí? Pero ¿cuáles son sus metas? Es asegurar el cuidado médico de alta calidad, apropiado para cada etapa del desarrollo y su continuación de forma ininterrumpida mientras el individuo va transitando de la adolescencia hacia la adultez. Este proceso de transición, como vemos, lleva un tiempo, no es un momento preciso en un paciente, sino que lleva 3 pasos fundamentales. Uno es de la preparación, y que eso nos toca a los especialistas pediátricos, ¿no? Es asegurarse de que el adolescente esté listo para manejar el cuidado de su salud de la manera más independiente posible. Luego planificar. La planificación es anticiparnos a los requisitos para la transición y aclarar las responsabilidades de quienes harán qué y cuándo, tanto los jóvenes, los padres como los médicos tratantes. ¿Y cómo se implementa? La implementación es asegurar una transición lo más suave y ensamblada posible desde pediatría a los servicios de adultos. Pero hay varios obstáculos a todo este proceso y en principio el paciente. ¿Cuáles son los obstáculos que pone el paciente? Sin duda,
tener una enfermedad crónica quizás tengan conductas mucho más dependientes de sus padres o de los médicos tratantes, mayor grado de inmadurez comparado con el resto de la población, o tener una enfermedad grave con discapacidad marcada, y también la falta de confianza en el nuevo grupo de profesionales que aún no conoce. ¿Qué pasa con el pediatra o con los especialistas pediátricos? Realmente uno hace lazos emocionales muy fuertes con el paciente y su familia. Algunos pediatras pueden sentirse capaces de atender a adultos y también falta de confianza en el plantel de los médicos adultos si no se ha podido conocerlos o trabajar con ellos. ¿Qué pasa con la familia? La familia muchas veces de estos chicos con enfermedades crónicas tienen excesiva necesidad de control sobre la situación. Tienen mucha dependencia emocional entre sí y con el grupo tratante pediátrico. Hay cierto grado de sobreprotección y la falta de confianza de nuevo con el nuevo grupo de profesionales que aún no conocen. ¿Pero qué le pasa a los médicos de adultos? Por un lado, en muchos casos, tienen falta de conocimiento sobre las enfermedades que se inician en la infancia, como podría ser el caso de las complicaciones o los desórdenes cardíacos de la infancia. Hay una sobredimensión de las demandas en el cuidado de estos pacientes, falta de coordinación para la transición y la preocupación por consultas que son más largas, con contactos de los pacientes a través de correos electrónicos, llamados telefónicos, etc. Pero bueno, ¿cuáles son los desafíos que todos estos protagonistas de este proceso tienen que enfrentar? Por un lado, el equipo médico tiene que repensar el cuidado del adolescente. Ya no es un niño, o digamos, el adolescente ya tiene que empezar a tener más responsabilidades y uno también tiene que tratarlo con más pautas de independencia, con códigos, digamos, y pautas de confidencialidad en la entrevista con el adolescente, tener entrevistas a solas con él, no solo con los padres, y implementar las 3 fases, ¿no? Que se inician en la pediatría, la preparación, como decíamos, después coordinar de manera bien ensamblada la transferencia y una vez pasado a adultos, consolidar ese pasaje y saber cómo le fue una vez que dejó la pediatría. Los pacientes necesitan educación acerca de su enfermedad y sus cuidados. Si bien uno siempre le ha dado información, siempre se ha centrado más la información hacia los padres y ahora tenemos que traer en primera plana al adolescente con su enfermedad, explicarle nuevamente, darle información, estar atento a las preguntas que nos hacen. Y desde ya el empoderamiento durante este proceso. O sea, el adolescente debe y tiene el derecho de formar parte de las decisiones que se tomen en torno a su salud. Y los padres deben estar preparados con tiempo para la redefinición de sus roles. De un rol de control absoluto inicial tienen que pasar a un rol de acompañamiento y a veces es difícil, digamos, esa adaptación. Pero ¿cuándo estarán preparados estos chicos para pasar a la atención de los médicos de adultos? En realidad hay muchas formas de prepararlos y a poquito, a partir de los 14, 16 años, empezar a hablar de todas estas responsabilidades, pero además contamos con varios cuestionarios o listas de preguntas. Este en particular, el TRAC, Cuestionario de Evaluación para la Preparación de la Transición, es uno de ellos, que es un cuestionario general, o sea que no es específico para una enfermedad, pero nos puede dar una idea de cómo está, digamos, en cuanto a la autonomía y responsabilidades de manejo de su salud un adolescente. Usamos este cuestionario porque ha sido traducido y adaptado culturalmente y validado en Argentina y posee 5 dominios. Preguntas sobre el manejo de la medicación, preguntas sobre asistencia a visitas médicas, preguntas acerca del seguimiento de los problemas de salud, de la comunicación con los profesionales y el manejo de actividades cotidianas. Este cuestionario nos da un puntaje que, digamos, es de 1 a 5. 5 es cuando adquieren todas las pautas, digamos, de autonomía, pero es un cuestionario que uno puede dárselo a los pacientes y repetirlo cada 6 meses o una vez por año, hasta tanto que ellos vayan viendo qué son, digamos, las pautas que necesitan alcanzar para poder ser más independientes. Les cuento un poquito cómo es el programa de transición en el Hospital Italiano donde yo trabajo. Este es un hospital que es un hospital general, o sea que tenemos el grupo pediátrico y el grupo de adultos trabajando en el mismo lugar y es de alta complejidad, o sea que casi todas las especialidades pediátricas tienen su correlato en la parte del adulto.
tiene un fuerte apoyo de las autoridades centrales y tiene una coordinación centralizada. ¿Qué herramientas contamos en el hospital como para encarar a estos pacientes? Primero, que tenemos una historia clínica electrónica común, o sea que todos tienen acceso a la misma historia clínica del paciente, que cada vez que durante este proceso de transición vemos al paciente en la evolución, colocamos el problema de transición de pediatría a adultos. Esto nos sirve para reconocer cuál es la población que está transitando ese momento, ese periodo. Tiene un resumen de historia clínica, tiene la ficha TRAC, este cuestionario incorporado a la historia, y tenemos además la posibilidad de tener un enrolador que se llama HAT, que es como un distintivo que aparece en la historia clínica, que dice Hospital Atención Transición, que esto es específicamente para pacientes que, a pesar de tener 18 años, que es la edad, digamos, cronológica en que en nuestro hospital pasan los adolescentes o adultos jóvenes a la atención del adulto, si por alguna razón, ya sea reactivación de la enfermedad o por falta de madurez del paciente o por distintas razones, a pesar de tener 18 años, debe ser seguido todavía en pediatría. El año pasado escribimos nuestra primera experiencia sobre algunas de las patologías de enfermedades crónicas en la infancia que estaban atravesando el periodo de transición y vimos algunos resultados. ¿Qué nos dimos cuenta? Que en este periodo teníamos una edad de inicio, una media de inicio de 19 años en nuestro hospital, que la edad de finalización, o sea que ya pasaban adultos, era de 21 años. Con ficha TRAC, más de la mitad constaba la ficha del cuestionario en la historia, en el 64%, que el tiempo de la primera consulta en adultos, una vez que terminaba el proceso, era de 6 meses, y eso era bueno, porque eso significa que hay seguimiento, que hay una interrupción del seguimiento. Que clínica conjunta, esto quiere decir como estrategia durante el proceso de transición, había consultas que eran compartidas con el especialista pediátrico y el de adultos en el 95% de los casos, y como transición exitosa nos basamos en 4 criterios, y de los 4 y 3 criterios vemos que 4 criterios cumplieron el 37,7% y 3 criterios un poquito más de la mitad de los pacientes. Bueno, como para terminar, vayamos a ver cuáles son las recomendaciones que hace este equipo, digamos, de la American Heart Association, que nos habla de algunos puntos interesantes para resaltar. Primero, cuál es el impacto de la brecha de atención durante la transición en este grupo de pacientes. Y se sabe que hay pérdida de seguimiento entre un 30 y un 60% de los pacientes con cardiopatías congénitas, y esto es grave. Hay un mayor número de consultas por guardia y hospitalizaciones, cosa que uno tendría que evitar, y esto impacta negativamente en la calidad de vida de los pacientes. ¿Y cuáles son las consideraciones para diseñar un programa de transición? Primero, promover la autonomía del paciente, como habíamos dicho, educar al paciente acerca de su salud y sus cuidados, comprender la diversidad y complejidad de los pacientes con cardiopatías congénitas, tanto neurocognitiva, las comorbilidades y la situación psicosocial. En realidad, uno tiene que atender en particular al paciente, no a la patología que tiene. Enfatizar la continuidad del cuidado durante toda la vida, abogar por la equidad del cuidado durante el periodo de transición y educar a los subespecialistas pediátricos y adultos acerca de las necesidades de estos pacientes durante este periodo. El enfoque tiene que estar orientado a la familia y al paciente. Se han descrito varios modelos de programas. En estos casos hay la clínica de transición, las multidisciplinarias son las que mejores resultados muestran. Otras clínicas están basadas en educación coordinada por una enfermera y otros coordinados por un médico o médica de adolescencia. Sin duda hay que buscar el modelo de programa que se ajuste mejor al lugar de trabajo y de cada uno y que asegure la coordinación y el trabajo conjunto de sus especialistas pediátricos y de adultos. Desde ya, muchas gracias por su atención. A continuación tendremos el próximo disertante. Se trata del doctor Carlos Fernández, cardiólogo pediatra del Centro Cardiovascular Pediátrico, Clínica Santa María de Santiago de Chile, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, presidente del Departamento de Cardiología de la Sociedad Chilena de Pediatría y presidente del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología. Vicepresidente del Consejo de Cardiopatías Congénitas de la Sociedad Interamericana de Cardiología. A continuación, tratará el tema sobre coartación de aorta
y seguimiento y evolución. La siguiente conferencia hablaremos de el desarrollo de la hipertensión después de la reparación de coartación aórtica, algunos conceptos actuales. No tengo conflicto de interés en relación a esta presentación. Bien, antes de comenzar a hablar del desarrollo de la hipertensión, yo creo que es válido preguntarse qué es lo que es una coartación aórtica con una reparación ideal. ¿Y existe algún tipo de consenso en que hablamos de que una coartación aórtica está idealmente reparada cuando existe una gradiente de presión entre las extremidades superiores e inferiores menores a 20 milímetros de mercurio? Cuando no existe la presencia de hipertensión arterial en el reposo, ni tampoco cuando se logra inducir hipertensión arterial en el ejercicio. Y cuando le hacemos una ecografía a este paciente que ha sido reparado, no encontramos una prolongación diastólica en el estudio Doppler alrededor, en el sitio de la reparación de la aorta. Ahora, con todo, la verdad es que existe también consenso y existe cuerpo de literatura suficiente que avalan que cuando tenemos la necesidad de disminuir el riesgo en poblaciones de riesgo, la coartación aórtica se considera como de moderado riesgo para su diagnóstico, para su manejo posterior. ¿Por qué? Porque independiente de que tengamos una coartación aórtica idealmente reparada, también ya existe bastante seguimientos longitudinales que hablan de al menos un 20% de reducción de su sobrevida global en los seguimientos suficientemente prolongados, hasta 30 años después de la reparación de coartación en relación a la población normal. Y esto se debe principalmente a la hipertensión arterial como causa principal. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial se asocia a distintos fenómenos de la enfermedad cardiovascular que le pueden sobrevenir a un ser humano a largo plazo, tanto a la enfermedad coronaria como a la enfermedad cerebrovascular o como a la enfermedad vascular periférica. En todas ellas está involucrada la hipertensión arterial. Por lo tanto, el desafío es a buscar señales, aun cuando sean muy precoces, pero que nos permitan diferenciar la población de manera tal de identificarla, seguirla de una manera particular y tratarla en forma precoz para que no llegue a desarrollar mayores factores de riesgo o una morbilidad establecida. Bien, lamentablemente la coartación, la hipertensión arterial post-coartación, reparación de coartación aórtica es un fenómeno prevalente. Ustedes pueden ver ahí un seguimiento de una de las primeras cohortes que se estableció en los albores de los años 2000 de la presencia de coartación aórtica en pacientes que no tenían gradientes gradientes residuales, o sea, no estaban recoartados. Y este es el estudio Koala, donde se establece que un 23% de los pacientes post reparación de coartación aórtica desarrollaban hipertensión y hasta un 25% de ellos tomaban algún tipo de droga antihipertensiva. Por supuesto, esta prevalencia iba aumentando en la medida que aumentaba el grupo etario, probablemente porque también se sumaban otras condiciones que favorecían el desarrollo de hipertensión. Pero 14 años más tarde, esta misma cohorte es estudiada y se encuentra el aumento en la prevalencia hasta un 53%, con la mitad de ellos tomando medicamento antihipertensivo. Este es un ejemplo solamente porque numerosos estudios hablan incluso hasta un 80% de prevalencia, y la idea que ronda es que mientras más prolonguemos el seguimiento, más hipertensión vamos a encontrar. Y eso es llamativamente preocupante, y en la infancia creo que una de las cosas que nos debiera también preocupar es que no nos debemos dejar estar, porque este es un trabajo que se hace sobre 90 pacientes niños con un promedio de estatus post-reparación de la coartación aórtica de 8 años recién. Y fíjense, la mitad de estos niños era normotenso en la medición de la consulta ambulatoria en reposo, y a todos ellos se les envía a hacer un estudio de 24 horas de presión arterial, un estudio ambulatorio. Y fíjense cómo la mitad solamente mantenía esta tendencia a ser normotenso y todo el resto tenía algún que otro factor de riesgo. Por ejemplo, un 15% tenía una hipertensión arterial enmascarada. O sea,
probablemente, no probablemente, ya la verdad que está bastante bien estudiado, en la medición aislada, ambulatoria, en una consulta, nos quede corto para hacer la adecuada pesquisa de estos pacientes. Si a esto le sumamos este otro gráfico, existe el fenómeno de la hipertensión arterial inducida por el ejercicio. Fenómeno que se ha estudiado, puesto que la hipertensión arterial inducida por el ejercicio en este grupo de pacientes con coartación aórtica reparada se asocia a un mayor desarrollo de una hipertrofia de ventrículo izquierdo y eh, a largo plazo con desarrollo de hipertensión arterial en reposo. Por lo tanto, es importante también hacer el diagnóstico de estos pacientes. Fíjense en este grupo, 300 pacientes estudiados. La barra azul es aquellos pacientes que tenían una presión arterial normal, la barra gris, aquellos pacientes que eran hipertensos, como indudablemente el ser hipertenso condiciona que haya más eventos cardiovasculares que los pacientes hipertensos. Y si ustedes se fijan en el gráfico a su izquierda, aquellos pacientes que eran normotensos y que son sometidos a un test de esfuerzo, como un porcentaje prácticamente de un 42%, tiene hipertensión arterial inducida por el ejercicio y eso se asocia obviamente a un mayor número de eventos cardiovasculares. Lo mismo y más notorio es si los pacientes eran hipertensos en reposo y son sometidos al ejercicio, indudablemente que también ellos al desarrollar hipertensión en el ejercicio tienen un mayor número de eventos cardiovasculares. O sea, es importante la búsqueda también de esta población. Y claro, se ha asociado la reparación de la coartación aórtica por un incremento o una pérdida de la elasticidad arterial, disfunción endotelial o un aumento en la actividad simpática por una disfunción de los vasoreceptores periféricos. Y es así como ya los últimos 20 años se han desarrollado se han estudiado numerosos factores que pueden influir en el desarrollo de hipertensión. Hace muchísimo tiempo se ha asociado que mientras más tardío se repare la coartación aórtica independiente de la técnica, la incidencia de hipertensión arterial a largo plazo va a aumentar. Hay algunos trabajos que dicen que no, pero la verdad es que el concepto general que todos tenemos es que mientras más tarde es peor. Ahora, el tipo de reparación. Existen trabajos bastante interesantes que dividen si este paciente tenía una coartación aórtica aislada o bien si esta era parte de una cardiopatía más compleja. Y se cree que aquellos pacientes, este último grupo, los pacientes con cardiopatías más complejas, donde la coartación aórtica es parte de la enfermedad, la reparación quirúrgica exige una menor gradiente, exige una mayor limpieza, una mayor amplitud del arco aórtico, lo cual estaría relacionado que estos grupos de pacientes, interesantemente, desarrollarían menos hipertensión arterial a largo plazo. Ahora, tampoco hay claridad de que es mejor o es superior la cirugía sobre la dilatación con balón o sobre el stent. No hay claridad de que uno sea superior al otro. La prevalencia de hipertensión parece ser igual. Lo que sí hay claridad es que el aumento, la ampliación del arco transverso cuando este es hipoplásico se asocia a un menor desarrollo de hipertensión arterial. Y lo que sí hay claridad también de que el sumar factores de riesgo es muy, muy deleterio. Por ejemplo, la obesidad, como estudios que pasa de 26% a los 10 años de reparación de coartación aórtica a una prevalencia de un 63%, indudablemente que eso es peor. Ahora fíjense que la gradiente ecográfica no necesariamente tiene que ser mayor de 20 milímetros para tener para tener un valor predictivo si este paciente va a ser hipertenso o no. Hay estudios que dicen que los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen una mayor gradiente aun cuando no alcance el rango patológico de los 20 milímetros de mercurio. O sea, es un tema que hay que estar buscando bajo el agua. Y interesantemente, como en muchas otras patologías, también está demostrado que cuando buscamos el engrosamiento medio intimal carotidio en pacientes reparados de coartación aórtica y los comparamos con controles, se va a ver que hay un mayor engrosamiento. Y no solo eso, un engrosamiento mayor a 0,8 tiene hasta 15 veces más probabilidades, como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, de tener eventos cardiovasculares, y la sobrevida libre de enfermedad es muy, muy significativamente menor cuando es mayor de 0,8. Incluso
como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, el engrosamiento medio intimal carotidio es muy similar al engrosamiento que encontramos en pacientes con enfermedad coronaria. O sea, es algo muy, muy importante. Con todo, ¿cómo evaluamos a estos pacientes? Indudablemente, estas son recomendaciones más bien locales y también algunas que han sido validadas en los distintos consensos, pero por supuesto, todo paciente que consulta en nuestra consulta ambulatoria, debemos tomar la presión y debemos certificar que no exista un gradiente y debemos certificar de que la presión arterial sea normal. Ecocardiograma anual, si es que obviamente está todo ok, y si encontramos alguna alteración se adelanta, se puede hacer cada 3 o cada 6 meses. Ahora, es necesario, y esto está refrendado en las guías de seguimiento de pacientes con hipertensión arterial, complementarlo con monitorización de presión ambulatoria de 24 horas. Es recomendado para todos los pacientes que han sido operados de coartación aórtica o han sido reparados. Es la búsqueda de la hipertensión arterial enmascarada y es la búsqueda también de la pérdida del dip nocturno. Y también recomendamos hacer test de esfuerzo en la búsqueda de la hipertensión arterial inducida por el ejercicio, puede ser cada 2 o cada 3 años. En cuanto al manejo, 4 pilares, indudablemente que partimos por la evaluación y el cambio de estilo de vida hacia un estilo de vida saludable, promover el ejercicio, promover el peso ideal, promover los hábitos de vida saludable, el sueño, promover también la ingesta de dieta hiposódica. Y promover el ejercicio implica descartar la hipertensión arterial inducida por el ejercicio, puesto que si esta está presente, no contraindica el ejercicio mientras la tratemos. Y el tratamiento tiene que ser precoz y tiene que ser individualizado. Existe consenso de que puede ser con todos esos medicamentos que ustedes pueden ver ahí, con tiazidas, con bloqueadores de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o del receptor de la angiotensina, y debe ser precoz, como le digo, y debe ser rápidamente instaurado en caso que se pesquise la hipertensión. No existe controversia en si el tratamiento medicamentoso de la hipertensión podría ser preventivo. No está muy claro todavía. Con todo, pareciera ser que la hipertensión arterial deberíamos considerarlo inevitable, pero eso nos obliga a tener una actitud proactiva. Y esas son lo más importante, creo yo, de la conferencia. Que recordar que esto es progresivo y que es sustantivo, es significativo. Recordar también del uso de la monitorización ambulatoria de presión arterial de 24 horas para no perder paciente y para poder pesquisar este grupo de riesgo. Y también complementarlo con ergometría, con test de esfuerzo. Y nuestro target, nuestro blanco, debe ser siempre mantener al paciente normotensivo, y si esto lo logramos rápidamente con medidas generales, las recomendaciones dicen espere solamente un mes, instaurar terapia medicamentosa. Bueno, muchas gracias por la atención brindada. Estaré absolutamente gustoso y disponible a aclarar todas sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Fernando, y el resto de los disertantes sobre esta trayectoria de la hipertensión arterial hasta llegar a la etapa de adolescente, ¿no? Cuando nos toca decir, pasarle la estafeta a los adultos y ellos tendrán la responsabilidad del seguimiento. Hay algunas preguntas por acá, doctora Adriana, para los disertantes, y es para la doctora Isabel. Y dice que, ¿qué consideras más relevante cuando hablamos de hipertensión arterial sistólica en niños y adolescentes? ¿Y consideras que la medición de la presión arterial infantil está bien establecida en las consultas pediátricas de rutina? Inicialmente, me gostaria de pedir desculpas por não hablar espanhol e também agradecer ao comitê científico pela invitação em participar do evento. Estava tão preocupada por não exceder o limite do tempo, que pensei que seria melhor falar depois da charla. Então, eu vou responder em português, pausadamente, para que as pessoas possam entender. Penso que, em relação à hipertensão arterial na infância e adolescência, hipertensão arterial, como eu falei, ela pode ser sistólica, diastólica ou ambas. Então, nós podemos ter, apesar de não ser comum nós termos hipertensão arterial sistólica isolada na faixa etária pediátrica,
do ponto de vista de definição, isso pode acontecer. Quando eu penso em hipertensão na faixa etária pediátrica, o que mais me incomoda, e aí eu acho que vai ser importante talvez ouvir os outros colegas, é a nossa realidade. Então, ainda no nosso país, nós vivenciamos a situação onde as crianças não têm a sua aferição da pressão arterial realizada rotineiramente na consulta pediátrica. E isso é fundamental. É como eu falei, a aferição da pressão arterial, ela é uma condição de atenção básica de saúde. Então, ela deve ser realizada tanto pelo pediatra, como também no médico que esteja, que nós chamamos de saúde da família. Então, a aferição da pressão arterial, ela deve fazer parte do exame físico de rotina da criança, quando ela é avaliada pelo seu pediatra. Muchísimas gracias, doctora Isabel, por su respuesta. Doctora Adriana, ¿tienes algunas preguntas por allá? Y acá hay una pregunta para el doctor Carlos Fernández. Si tenemos un paciente con coartación que presenta valores normales en el mapa o consultorio, pero realizamos una ergometría y se observan valores más altos, ¿qué guías ustedes utilizan para tomar percentilos? ¿Lo usan a los percentilos por edad o por superficie corporal? Hola, súper interesante la pregunta. En general es los percentilos por edad. Eso es lo que estamos utilizando. Probablemente necesitaríamos algún otro instrumento un poquito más preciso, pero en general lo que dice la guía es por edad. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y acá tenemos otra pregunta para el doctor Luis Pomposi, que como pediatras, ¿a qué edad tendríamos que estar atentos por el catch-up en los prematuros con respecto a la presión arterial? Bueno, buenas tardes a todos. En general, sabemos que la prevalencia de niños con prematuros que pueden hacer hipertensión en etapas más tardías es aproximadamente de un 7%. Y estos chicos, como pediatra, uno tiene que estar muy atento porque entre los 5 y los 10 años pueden hacer un catch-up desmedido de desarrollo. Ahí es donde empiezan a aumentar de peso rápidamente y se pueden transformar en niños con síndrome metabólico, que sería el primer paso o sería la valoración intermedia entre el normopeso y la hipertensión, ¿no? En general, estos chicos van a tener más chance de hacer hipertensión. Por eso, como pediatra, tenemos que estar muy atentos en esos momentos de la vida. Y el otro periodo crítico también que uno tiene que tener en cuenta es la adolescencia, digamos, ¿no? Donde existen, ahí sí, ya no solo parámetros, ni bien hablamos pediátricos, sino ya como probablemente adultos probables hipertensos, ¿no? También. Muchas gracias, doctor. Más que nada, la pregunta de la doctora Laura Maldonado. Quería preguntar sobre los pacientes coartados con hipertensión en ejercicio, pero mapa normal, al doctor Carlos Fernández, con respecto a la conducta farmacológica. ¿Usted toma alguna conducta farmacológica? Le repito, paciente coartado con hipertensión en ejercicio, pero mapa normal. También una muy buena pregunta, la verdad, y de difícil respuesta. En general, sí, tenemos un espacio menor de espera para darle chance a las medidas generales al paciente, porque, como les decía, el ejercicio es considerado una herramienta terapéutica. Por lo tanto, en general, en el caso particular, yo no espero más de 3 meses a que haya un cambio, que empezó con régimen hiposódico, qué sé yo, lograr el peso ideal, pero no más de 3 meses. Y después de 3 meses deberíamos partir con algún esquema antihipertensivo. ¿Qué medicamento? La verdad es que va a depender mucho de la situación clínica de cada paciente. Perfecto, muy claro, doctor. Sí, doctor Cristian. Sí, preguntan aquí en el diagnóstico de la hipertensión arterial.
En pediatría, ¿cuáles son las indicaciones claras de mapa? Sí, las indicaciones de mapa en pediatría, ¿no? Porque de repente miramos que a todos quieren mandar mapa, pero si hay indicaciones precisas para estos pacientes. As indicações de monitorização ambulatória da pressão arterial, vamos ter várias indicações, né? Principalmente no caso da criança, do adolescente, que mantém a pressão arterial elevada por mais de um ano, passa a ser uma indicação da monitorização. Como o professor Carlos falou, naquele paciente pós-correção de coartação de aorta, é mandatório que se faça a monitorização ambulatória da pressão arterial desse paciente para verificar qual é o comportamento da sua pressão. Aquele paciente em vigência de tratamento medicamentoso, em algumas situações também. O indivíduo obeso com hipertensão, o indivíduo com diabetes mellitus, o indivíduo onde existe uma suspeita de hipertensão arterial do jaleco branco. Então, existem várias indicações, como eu falei, em relação à indicação da monitorização. Uma coisa importante primeiro, que nós temos equipamentos validados, então não é qualquer equipamento que existe no mercado hoje que esteja liberado para uso na população pediátrica. Tanto a Academia Americana de Cardiologia como a Britânica tem uma lista com todos os equipamentos que estão liberados e validados para uso na faixa etária pediátrica. Então, essa é uma informação importante. Como também é importante a utilização dos manguitos adequados. Então, além do equipamento, eu tenho que ter as braçadeiras de acordo com o paciente que está sendo solicitado a utilização do equipamento. E outra questão é se utilizar os pontos de cortes que são estabelecidos como normalidade para a criança e adolescente, que são parâmetros diferentes dos adultos. Então, nós temos a última publicação que saiu esse ano na Hypertension, onde a American Heart faz uma atualização em relação aos pontos de corte que são estabelecidos para a população infanto-juvenil. Muchas gracias, doctora Isabel. Creo que tenemos que pasar a la última pregunta porque ya estamos cortos de tiempo, doctor Cristian. ¿Qué le parece a la doctora Carmen de Cunto? Claro, aquí hay una pregunta y preguntan, ¿podría o cómo podría definirse una transición exitosa? Una transición exitosa entre el pediatra y los adultos. Yo creo que todos vivimos este problema, que no hay una buena coordinación y al final los que sufren son los pacientes. Bueno, gracias por la pregunta. Vuelvo a agradecer la invitación. Yo siempre agradezco escuchar a otros compañeros pediatras de otras especialidades, aprendo siempre un montón. Pero es cierto, el tema de la transición nos pasa a todos cuando nuestros pacientes llegan a la adolescencia, tengan la enfermedad crónica que tengan. Hay una serie de trabajos que tratan de definir lo que es una transición exitosa. No está totalmente validado, digamos, pero la lista consta de algunos puntos. Uno de ellos es que no haya pérdida de seguimiento, ¿no? En la atención. Y se ha tomado como parámetro que al menos, como les decía, desde la última consulta pediátrica a la primera de adultos no pasen más de 6 meses. También el hecho de que el paciente no consulte a la guardia por situaciones que no son de guardia y que no tenga hospitalizaciones que no debería tener, ¿no es cierto?, por falta de seguimiento. Y otra, sin duda, es la satisfacción del paciente y la familia en ese proceso de transición y la coordinación con los sistemas de adultos. Y lo que ayuda mucho es que una vez pasado adulto siga en contacto con el grupo pediátrico y que el grupo pediátrico apoye al grupo de adultos en el seguimiento. Sin duda, para los pacientes que tienen enfermedades que son propias de la infancia y que ahora tienen una sobrevida mayor. Y esto les compete a ustedes, nos compete a mí como también reumatóloga. O sea que no hay una definición concreta, pero estos puntos son los que hay que tener en cuenta, sobre todo la calidad de vida y la satisfacción del paciente y la familia. Y se ha visto en algunos estudios que los pacientes a veces están más contentos que las familiares con respecto al proceso. O sea que también hay que trabajar con los padres. Mucho gusto, doctora. Gracias a todos por
este recorrido de la hipertensión arterial gracias al doctor Carlos Fernando, a Isabel, a Luis y a la doctora Utoman. Y bueno, no tengo más que decir, le paso la palabra a la doctora Adriana y para que Muchas cierre. gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la convocatoria, excelentes presentaciones y ponencias impecables. Y damos paso al espacio de talleres, a cargo de la doctora Bárbara Weismeister.